Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es: sal de la barca y camina sobre las aguas. En el relato del Evangelio, cuando Jesús estaba ejerciendo su ministerio, en una ocasión Él les dijo a sus discípulos que subieran a una barca y que vayan delante de Él. Después de este hecho, Jesús a la medianoche, después de haber orado, fue a encontrarlos a ellos. Y en medio del mar se había desatado una tempestad. El barco estaba siendo azotado por las tormentas y los discípulos que se hallaban dentro de la barca estaban atemorizados, estaban con miedo. Y Jesús se presenta caminando sobre el mar y ellos pensaron que era un fantasma y sintieron miedo. Cuando él iba acercándose, Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo: ven. Y enseguida él empezó a andar sobre las aguas. Este hecho está relatado en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 28, 29. En esta experiencia que les tocó vivir a los discípulos, incluido pues a Pedro, fue que ellos estaban en el mar. Y es así cuando Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dice: ven. Qué importante es esta palabra. Una sola palabra de parte de Jesús. Y esta palabra que fue declarada sobre la vida de Pedro es: ven. Como la palabra de Jesús es importante, porque le dijo a Pedro: ven. Cualquier palabra que sale de la boca de Jesús es importante. Y se lo dijo a Pedro: ven. Tan solamente una palabra. Y esto hizo de que Pedro pueda caminar sobre las aguas. Con esta palabra Pedro dejó la barca. Con esta palabra Pedro pudo andar en fe. La palabra ven. En las Escrituras vamos a encontrar el caso de Jesús y el centurión romano. Este centurión romano tenía un criado que estaba paralítico, estaba siendo atormentado, postrado en cama. Y este va a donde Jesús y le dice: Maestro, tengo un criado que está postrado. Y Jesús le dijo: iré para sanarlo. El centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sano. Importante, mire que este centurión romano le dijo: solamente di la palabra y mi criado será sano. Solamente di la palabra. Mire que este centurión romano estaba reconociendo el valor que tenía la palabra de Jesús. Él no dijo: ven a mi casa y pon tus manos, levanta a mis siervos. Él reconoció el valor que tenía la palabra de Jesús. Por eso es que le dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sano. Nosotros los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que reconocer el valor que tiene la palabra de Cristo. Es ese valor que va a permitir que tú puedas hallar la solución a todos tus problemas. Cuando tú entiendes el valor que tiene la palabra de Cristo. Mire que Pedro le dijo: manda que yo vaya a ti. Jesús le dijo: ven. Y solamente esta palabra ven hizo que Pedro empezara a caminar sobre las aguas. Igual manera, en otro pasaje de las Escrituras, vemos que Jesús tiene un encuentro con Simón.
Simón, que posteriormente fue conocido como Pedro. Pedro había descendido ya de su barca, había trabajado toda una noche para pescar, pero no habían pescado. Jesús le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes. Y Pedro le dice: Señor, hemos trabajado toda una noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Mire que Pedro empieza también a reconocer el valor que tenía la palabra de Cristo. Y dijo: más en tu palabra echaré la red. Bogan mar adentro y echan sus redes. Las redes empezaron a llenarse de peces. Tanto así que fue una pesca milagrosa y las redes estaban por reventarse porque estaban repletas, llenas de peces. Es porque Pedro reconoció también el valor que tenía la palabra de Cristo. Ellos vieron abundancia de peces por el valor que tenía la palabra de Cristo. El centurión romano también vio la sanidad de su criado por reconocer el valor que tenía la palabra de Cristo. No soy digno de que entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi criado será sano. Esta vez Pedro, estando en la barca, le dice: Señor, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Esta palabra hubiese sido declarada por los otros discípulos también, porque todos los discípulos estaban dentro de la barca. Pero solamente Pedro toma la iniciativa de decirle al Señor: Señor, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le respondió: ven. En ese instante Pedro dejó la barca y empezó a caminar en lo sobrenatural, porque nadie puede caminar sobre las aguas. Jesús lo estaba haciendo, pero ningún discípulo lo estaba haciendo hasta ese momento, y solamente Pedro pudo caminar sobre las aguas. Pedro dejó la barca. Hay un poder en las palabras de Jesús, el poder creador, porque Hebreos capítulo 1 habla acerca de que por Cristo en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, es la palabra de su poder que creó todo este mundo existente. Todo el universo fue creado por Jesús. Pero no solamente ahí se retiene el escritor de esta carta de Hebreos. Dice: en el antiguo tiempo, Dios habló por medio de los profetas, pero en los finales de estos tiempos, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesucristo. Entonces, es Jesús el que está hablando ahora. Es el tiempo de la palabra de Jesús, la que está expresada ya en el nuevo pacto. Es la palabra de Jesús la que está vigente. Estas palabras de Jesús están contenidas en el nuevo pacto y son las palabras que nosotros debemos recibir, las palabras de Jesús. Recibir estas palabras de Jesús implica reconocer que estamos bajo un nuevo pacto, reconocer que la obra de Cristo ya ha sido hecha, ya ha sido cumplida. Cuando tú empiezas a enfocarte, a dirigir tu atención en las palabras de Jesús, siempre vas a ver respuesta de Dios. Siempre vas a ver el obrar de Dios. Siempre vas a ver el mover de Dios sobre tu vida. No es un asunto de orar y pedir algo, no. Es un asunto de que tú te enfoques en la palabra de Cristo, de que conozcas la palabra de Cristo. Esto realmente va a hacer que tú dirijas tu atención en él y tomes el conocimiento de todo lo que Cristo Jesús logró en la cruz por nosotros a través de su sacrificio. Entonces tienes que leer tu Biblia, tienes que leer la palabra de Dios, leer todo lo que Jesús ha logrado por ti a través de su sacrificio en la cruz. El escritor de Hebreos dice también que él fue constituido heredero de todo. Es más, también dice que ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Todas las cosas Él las sustenta con su palabra, con la palabra de su poder, dice Hebreos 1:3. El mundo
Por ahí alguien dice, pende sobre la nada. La escritura dice que, Hebreos, que la palabra de Cristo es la que la sustenta. Tremendo. Es la palabra de Cristo la que sustenta a este mundo. Y todas las cosas, y el orden cósmico, todo está sustentado por la palabra de Cristo. Es importante la palabra de Cristo. Algunos están diciendo, sí, la palabra de Dios es creadora. Es cierto que es creadora, pero ya Cristo Jesús lo hizo todo. No hay algo que Él pueda hacer ahora. Sé que esto a veces para algunos va a sonar diferente. ¿Y sabe por qué? Porque todo lo que Dios ya hizo fue expresado ya a través de la obra de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él ya lo hizo todo. Dios ya no está salvando. Dios ya no está perdonando. Sé que puede sonar esto diferente, pero mire, Dios ya lo hizo todo. Él ya nos dio la salvación. Somos nosotros los que nos apropiamos. Por un acto de fe tomamos lo que Dios ya ha provisto, lo que Dios ya hizo a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Entonces no es que Dios está haciendo algo, Él ya lo hizo. Por ejemplo, la sanidad, dice Isaías, y la carta de Pedro dice, y por cuya herida fuisteis sanados. No dice van a ser sanados, sino dice, fuisteis sanados. O sea, Dios ya lo hizo todo. Lo que hace la fe es entrar a ese ámbito espiritual y tomar, apropiarse, hacer lo suyo aquello que ya fue provisto a través de la obra de Cristo. Hay poder en la palabra de Cristo, ¿cierto? Si yo tengo la palabra de Cristo, yo tengo la vida. Jesús mismo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, cuando tú tienes palabra de Cristo, no vas a tener la muerte, no vas a tener enfermedad, vas a tener vida. Lo que hay en la palabra de Cristo es vida. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, versículo 63. Siempre que tú tengas palabra de Cristo vas a tener vida, te vas a llenar de vida, porque eso es lo que contiene la palabra de Cristo. Es la palabra de Cristo. Cada vez que tienes y tienes más y te vas llenando más de la palabra de Cristo, estás llenándote de vida. Por eso es que Pablo más adelante en la carta de Colosenses dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es la palabra de Cristo. Y esta fue la palabra que Pedro recibió estando ahí en la barca. Le dijo, manda, Señor, que yo vaya a ti. Y Jesús soltó su palabra. Y cuando suelta la palabra, es ahí donde recién Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Cuando tú tienes la palabra de Dios, siempre vas a caminar sobre las aguas. Mientras no tengas la palabra de Cristo, no vas a caminar sobre las aguas. Ahí estarás en la barca, aun a pesar de que puedas ser creyente, aun a pesar de que puedas ser un hijo de Dios. Mientras no tengas la palabra de Dios, no vas a poder saltar de la barca, no vas a poder caminar sobre las aguas. Estarás en la barca y eso no va a ser de mucha ayuda dentro de tu vida como creyente. En las Escrituras vemos el relato de 4 leprosos. Esto es la historia de 4 leprosos. Está en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos 3 y 4. En este pasaje de las Escrituras relata cómo un rey sirio sitió a Samaria. Y cuando los samaritanos fueron sitiados, no podían salir de la ciudad. Ahí estaban encerrados, sin poder hacer nada. Empezaron a estar bastante tiempo ahí, que empezó a escasear los alimentos. Ya no tenían alimentos que comer. Se estaban muriendo de hambre. Pero en la puerta de esta ciudad estaban los leprosos. Los leprosos no podían convivir con la gente que estaba sana. Entonces eran sacados, desterrados de la ciudad. Y estos 4 leprosos estaban a la puerta. Ellos hablaban entre sí y se dijeron, si entramos a la ciudad vamos a morir, porque en la ciudad no hay alimentos. El ir hacia el campamento
de los sirios va a significar dos cosas. Uno, que nos maten, y lo otro es que nos dejen con vida. Dos cosas. ¿Qué hacemos? Y uno de ellos dijo, bueno, vamos al campamento de los sirios, porque entrar a la ciudad igual va a significar la muerte, pero ir hacia los sirios, ellos tienen alimento. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Si nos dieren la muerte, moriremos. ¿Qué prefieren? ¿Morirse esperando de alguna manera la solución a este problema, o ir o enfrentar esta situación adversa y ver pues qué pasa? Pero no podemos quedarnos acá sentados, no podemos estar acá paralizados con hambre. Mejor vayamos al campamento de los sirios. Y fue así que ellos deciden a medianoche ir al campamento de los sirios. Y lo que había ocurrido es que no encontraron a los sirios. Los sirios habían abandonado su campamento, dejando todas sus cosas. Dios había hecho que los sirios puedan escuchar a los carros, al ejército. Cuando ellos escucharon este sonido de un gran ejército que venía sobre ellos dejaron su campamento así como estaba y huyeron. Fue ahí donde llegaron los 4 leprosos, y los 4 leprosos empezaron a comer, a beber, a tomar el oro, la plata que había en ese campamento. Si los 4 leprosos se hubiesen quedado ahí a la puerta de la ciudad, no hubiesen comido, no hubiesen bebido, no hubiesen obtenido el oro y la plata. Ellos dejaron esta situación, dejaron su condición y enfrentaron esta situación. Los discípulos que entraron a la barca, solamente uno de ellos saltó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. El resto se quedó ahí en la barca. El resto no pudo caminar sobre las aguas. Y ahí vemos pues a un Pedro que estaba iniciándose recién en su caminar en la vida de fe. Por eso es que cuando empezó a andar sobre las aguas, él se hundió. Pero ya había dado los primeros pasos de andar sobre las aguas. Había dado los primeros pasos de andar en la vida de fe. En la escritura, en 2 de Corintios 5:7, Pablo dice, por fe andamos, no por vista. Los creyentes, los hijos de Dios, andamos por fe. ¿Esto qué implica, hermano? Porque previamente uno toma el conocimiento de la palabra de Dios y seguidamente tiene que creer en esa palabra. Y una vez que crees, empiezas a hablar esa palabra de Dios. Cuando esto ocurre, recién vas a poder andar en fe. Puedes ser un creyente de Dios por muchos años y no andar en fe. Y no andas en fe porque no tienes conocimiento de la palabra de Dios. Y mientras no tengas conocimiento de la palabra de Dios, nunca andarás en fe, aun a pesar de que puedas decir, yo tengo a Dios en mi corazón. Yo soy un hijo o hija de Dios. ¿Por qué? Porque todo hijo de Dios lo primero que tiene que aprender es andar en fe. Y este andar en fe requiere de un conocimiento de la palabra de Dios y de creer en esa palabra de Dios y hablar la palabra de Dios. Eso es fe. Y Pablo está diciendo, por fe andamos, no es por vista, no es por nuestros sentidos naturales o por lo que sentimos. Es andar en fe, es tomar conocimiento de la palabra, creer en esa palabra y hablar esa palabra. Eso es andar en fe. Pablo sigue hablando en 2 de Corintios 4:13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Pablo está diciendo que él cree y habla. Y también le dice a la iglesia, dice, nosotros también creemos y hablamos. No solamente es un asunto de creer, sino también de hablar lo que la palabra de Dios dice. Si es un asunto de salud, yo creo que Dios me ha sanado, cierto. Pero tengo que ponerlo eso en mi boca día a día.
Digo, por la llaga de Cristo he sido sanado, estoy sano. No estoy hablando algo que no vaya en conformidad a lo que está escrito en la palabra. Estoy hablando lo que la palabra de Dios dice. Estoy hablando uno de los beneficios que ha traído la obra de Cristo para mi vida. Es eso, hablar en fe. Por fe andamos, no por vista, dice Pablo. Segunda de Corintios 5, versículo 7. Por fe andamos, no es por vista, no es por nuestros sentidos. Tú no eres guiado por tus sentidos. En el ámbito espiritual no eres guiado por tu razón, por tus emociones, por tus sentimientos. En el ámbito espiritual tú eres guiado por la palabra de Dios. Es eso. Cuando tú empiezas a considerar la palabra de Dios como la autoridad sobre tu vida, empiezas a tomar conocimiento de ella, empiezas a creerla y a hablar, recién estarás andando en fe. Y esto es lo que ocurrió con Pedro. Pedro era como un calichín en la fe. Recién empezó a dar los primeros pasos sobre las aguas y empezó a hundirse. Era lo propio, porque él recién estaba aprendiendo a caminar en fe. Pero los creyentes, los hijos de Dios, ya debemos estar andando en la vida de fe. Deberíamos estar andando, hermano. Por eso es importante conocer la palabra. Los que se encontraban dentro de la barca son los que no andan en la fe. Todos los que se encontraban en la barca, aun a pesar de que eran discípulos de Jesús, no estaban andando en fe. Los que se encontraban en la barca son los que no habían renovado su mente, los que no habían cambiado su manera de pensar. Seguían teniendo las mismas creencias incorrectas. Hermano, tú tienes que saber que no se trata de vivir correctamente. Algunos están pensando, sí, el cristianismo tiene que ver con vivir correctamente. No, no es así, hermano. El cristianismo no tiene que ver con vivir correctamente. El cristianismo tiene que ver con creer correctamente. Tu libertad se encuentra en creer correctamente, en el amor de Dios, en su gracia, en el favor de Dios en tu vida. Eso es creer correctamente. El creer correctamente tiene que ver con la palabra de Dios, está vinculado con la palabra de Dios. No puedes tú tener una creencia correcta si tú no tienes la palabra de Dios correcta, o sea, la palabra de Cristo. Y si tú tienes todavía emociones negativas, esas emociones negativas son bandera de lo que verdaderamente creemos. Porque si tú tienes temor, miedo, eso es un indicador del tipo de creencia que tú tienes con respecto a ti mismo, con respecto a Dios, con respecto a la vida. Tú te mueves en razón de tus creencias. Si tú naciste a la iglesia es porque tus creencias están equivocadas. Tú tienes que evaluar tus creencias. Son asuntos de creencias. Las creencias de repente están equivocadas. No son las correctas. Cuando tú realmente creas correctamente, vas a vivir correctamente. Tenemos que ser sinceros en esto. Si somos sinceros, todos tenemos alguna medida de creencias equivocadas. Esas creencias equivocadas están en nuestra vida, están acá en nuestra parte almática, en nuestra mente. Si no, pregúntate, ¿me he sentido ansioso, preocupado o temeroso? Solamente con eso tú te vas a dar cuenta del tipo de creencias que tienes. Si tú tienes sentimientos de culpa, sentimientos de condenación, sentimientos de soledad, es porque tus creencias están equivocadas. Y ese es el tipo de creencia que tenían los discípulos, los que se quedaron en la barca. Ellos tenían miedo. Pedro, si hubiese tenido miedo, no hubiese salido, no hubiese saltado de la barca. Pero Pedro saltó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Hay cristianos que se han quedado ahí en la barca y no quieren salir por sus temores.
No quieren cambiar sus creencias equivocadas que tienen. Ahí están en conformidad con esas creencias equivocadas. Y esas creencias equivocadas son creencias limitantes. Ahí los van a aplastar esas creencias. Ahí van a estar ahí con ansiedad, depresión, van a estar ahí con adicciones, con muchos problemas. Muchos problemas. Mire que esta barca se topó con una tormenta. Esas tormentas son nuestros problemas. Pero algunos no quieren salir todavía de esa barca. Estando en la barca siempre te vas a topar con tormentas. Nosotros en nuestra vida diaria nos topamos con tormentas, con problemas, con situaciones adversas, difíciles, todos los días. Ya no será ya una tormenta como acá en esta barca, ¿no? Una tormenta fuerte, fue sacudida, azotada, dice el texto, dice fue azotada. O sea que fue llevada así a un grado que ellos se desesperaron, tuvieron miedo a que a morir. Y hay situaciones que nosotros enfrentamos día a día en nuestras vidas. Problemas en casa, problemas en nuestra propia vida. Hay conflictos que no han sido resueltos en nuestra vida y ahí están día a día. Y tú sigues ahí en la barca, no quieres saltar de la barca. Tienes que salir de esa barca. Salir de la conformidad, de la mediocridad, salir de estar en una situación de temor, de ansiedad. Tienes que salir. Cuando tú sales, pero el medio para salir de esta barca es la palabra de Cristo. Cuando tú tienes la palabra de Cristo, siempre vas a salir, siempre te vas a mover en una situación distinta a los que se han quedado en la barca. Los que están en la barca, ahí están. Que mi hijo, que mi hija, que mi negocio, que todos... Es que ese es el pensamiento del mundo. Y tú no puedes, si eres hijo de Dios, tú no puedes operar en las mismas creencias que tiene la gente inconversa. Cuando el doctor te dice que vas a morir, algunos lloran, gritan, se desesperan, pero siguen todavía en la barca. El asunto es salir de esa barca, saltar de esa barca y caminar sobre las aguas. Esto implica fe. Nosotros los creyentes somos, como Pablo dice, somos más que vencedores. Tú no te puedes quedar en la barca. Entiende que eres más que vencedor. Tú eres de los que salen. Tú eres como Pedro. De repente te vas a equivocar las primeras veces, pero cuando aprendas a andar en fe tremendo, lo que va a suceder en tu vida es que vas a ver respuesta de Dios, milagros, crecimiento en tu vida espiritual. Vas a ver un mover fresco de Dios en tu vida. Amén. Damos gracias nuevamente a Dios por su palabra. Gracias a Dios por sus maravillas. Los milagros son del día a día, hermano. Amén. Aprendamos palabra para poder caminar sobre las aguas. Dios los bendiga. Bendiciones. Si por primera vez estás escuchando esta palabra de Dios, te voy a guiar y deseas que Jesús entre a tu vida, te voy a guiar en una oración. Ahí donde estás, repite conmigo: Señor Jesús, este día te agradezco por todo lo que tú has logrado por mí a través de tu sacrificio en la cruz. Tú me has mostrado a través de ese sacrificio tu amor, tu perdón, tu favor. Este día te hago el Señor de mi vida, te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por entrar a mi vida. Gracias por entrar a mi corazón. Gracias por hacerme hijo tuyo, hija tuya. Hago esta oración agradeciéndote por tu amor en el nombre precioso de Jesús. Amén. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres. Hay algunos que están con problemas de presión, ansiedad. El deseo de Dios es que no vivas así. Hay algunos que tienen pensamientos suicidas, sentimientos de soledad, minusvalía y muchas otras cosas. No es el deseo que tú puedas tener eso o puedas retener en tu corazón.
Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén, hay que conocer a Cristo. Y en el nombre de Jesús, a ver, decláralo, lo echo fuera de mi vida esto. Echo fuera de mi vida la tristeza, el temor, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Hago uso del nombre de Jesús ahora, lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Señor, también te pido, papá, por problemas de salud, problemas en los ojos, en la visión, en la mácula, el iris. Señor, en el nombre de Jesús declaramos sano, te declaro sano ahora en el nombre precioso de Cristo. Problemas de los riñones, vesículas, páncreas, problemas en el corazón. Declaramos sano, te declaro sano ahora por la llaga de Cristo. Problemas de las funciones cerebrales, Señor, de la comprensión, de articulación del lenguaje, problemas, daños cerebrales, golpes que hayan sido, declaramos sano por la llaga de Cristo. Debajo en defensa, nuevamente, Señor, sean activadas las defensas en tu cuerpo, en el nombre precioso de Jesús, y te declaramos sano, sano por la llaga de Cristo. Te agradecemos, Señor, una vez más. Gracias por tu amor, gracias por todo, Señor. Hacemos esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo el próximo lunes. Bendiciones.